Hola, saludos cordiales. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es el plano cartesiano? Vamos a ver su definición, sus elementos y sus características. Comenzamos. ¿Qué es el plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano son aquellas rectas numéricas perpendiculares, dos rectas numéricas perpendiculares que hacen su unión en un punto de origen o el llamado también punto cero. Estas dos rectas, una es vertical mientras que la otra es horizontal. Vamos a seguir con sus elementos. Dentro de los elementos del plano cartesiano encontramos los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas. Vamos a ver cada uno de ellos. Los ejes coordenados. Bueno, el plano está conformado por dos rectas perpendiculares, como ya sabemos, ¿no? Una horizontal y otra vertical. Pues a la recta horizontal la llamamos comúnmente eje X o también llamada abscisa. Y se identifica, como el mismo nombre lo dice, eje X como una X. Luego tenemos la ordenada, que es la recta que se está de forma vertical y también tiene el nombre de eje Y. Aquí podemos ver un ejemplo para que comprendan mejor. Vemos que la ordenada es la línea o la recta vertical, mientras que la abscisa es la recta horizontal. Seguimos con el siguiente, el cual es el origen o punto cero. Se llama punto cero al lugar donde se intersectan las ejes X y Y. Debemos saber que las escalas numéricas de estos ejes pueden ser negativas o positivas de acuerdo al punto de origen. Es decir, aquí tenemos el punto cero. Pero recordemos que la parte derecha de la X o de la axis será positiva, mientras que la izquierda será negativa. Así mismo sucede con la ordenada o eje Y, que es la parte superior será positiva, mientras que la parte de abajo es negativa. Seguimos con el siguiente tema, los cuales son los cuadrantes del plano cartesiano. Y cuando hablamos de cuadrantes del plano cartesiano, nos referimos a las cuatro partes que tiene el plano. Estos cuadrantes se suelen representar por números romanos. Tenemos el primer cuadrante que se encuentra en la abscisa y en la ordenada, en las cuales son positivos, sus valores son positivos. Luego tenemos el que es el cuadrante número 2, donde la X pasa a ser negativa, mientras que la Y pasa a ser positiva. Luego tenemos el cuadrante número 3, donde tanto X como Y son negativos. Luego tenemos el cuadrante número 4, donde X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Luego tenemos lo que son las coordenadas del plano cartesiano y son más que los valores que les damos a los ejes, o sea, al eje X y al Y. Ahí tenemos el punto X y Y, el punto va a representar en el plano, la X, el eje de la abscisa, va a ser un punto que esté ubicado de manera horizontal, y la Y, que el eje de la ordenada, va a ser de forma vertical. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 2,3. Vemos que el valor de la X es 2, mientras que el valor de la Y es 3 positivo. Entonces, el punto sería este de aquí, el punto de encuentro. Sigamos. Ahora, para culminar, vamos a ver una de las características del plano cartesiano. Bueno, dice que los ejes de las coordenadas son perpendiculares entre sí y también son bidimensionales, que tienen dos dimensiones. Los puntos ejes no pertenecen a ningún cuadrante. Y también debemos saber que los números positivos están a la derecha del origen en el eje de la X y por arriba del origen en el eje de la Y. También las escalas de los ejes son iguales. Y esto ha sido todo. Continuando con el aporte de mi compañera, una vez teniendo conocimiento sobre las características, elementos y cómo reconocer un plano cartesiano, debemos saber que los mapas son los usos más frecuentes que se les otorga al plano. El GPS lo utiliza para dar precisión a las ubicaciones. De esta manera es donde podemos utilizar
para situar objetos dentro de un plano con una ubicación exacta o podemos ubicarnos dentro de él. Por ejemplo, pasaremos a hacer los siguientes ejercicios. Muy bien, en este ejercicio vamos a ubicar las siguientes coordenadas cartesianas de los siguientes objetos que encontramos dentro del plano. Muy bien, como podemos saber, o tenemos en cuenta que para poder ubicar los planos debemos reconocer que el primer número va a significar lo que o representa el eje de las X y el segundo el eje de las Y, el eje de las abscisas o el eje de las ordenadas. Es decir, en donde encontramos el barco pirata. Entonces buscamos la imagen del barco pirata y nos ubicamos aquí. Muy bien, nos ubicamos en el eje de las abscisas o eje de las X y vemos hasta dónde recorre. Recorre 1, recorre 2. Perfecto, entonces ¿cuánto vale X? El eje de las abscisas, 2. Y el eje de las Y es, en cambio, hacia arriba. ¿Hasta dónde se mueve el barco? 1, 2. Hasta aquí sube. Entonces, el barco se va a encontrar en las coordenadas 2 y 2. Asimismo, el cofre del tesoro. Primero, el eje de las X. Recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, quiere decir que en las coordenadas número X7 y en la eje de las ordenadas o el eje de las Y va a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, en el eje de las ordenadas lo ubicamos en el punto 6. Teniendo esta misma mecánica del ejercicio, procedemos a hacer lo siguientes. Ahora vamos a ubicar el rubí. El rubí se ubica en el 8, 9, 10, en el eje de las X 10 y en el eje de las Y se ubica en el 7. Muy bien, ahora las dos palmeras. ¿Dónde tenemos las dos palmeras? Las dos palmeras las tenemos en el punto X13 y 5Y. Entonces, muy bien. Esto nos sirve para poder ubicar los objetos de una manera precisa. Lo que hemos visto cuando en las películas de acción entre las guerras, en donde te dice estoy en la coordenada 714. Si sabes entender el idioma, sabes en qué posición exacta se encuentra la otra persona. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora me dice que el siguiente ejemplo nos plantea que los piratas son muy protectores con sus tesoros. Por esta razón escogieron coordenadas al azar para esconderlos en una isla. ¿En qué parte de la isla escondieron sus 5 cofres de tesoro? Entonces empecemos con el primero. Si sabemos que el primero significa las coordenadas X y el segundo coordenada de la Y, entonces el tesoro A se encuentra en la coordenada X6 y coordenada Y 10. Nos ubicamos en el 6 aquí y recorremos hasta llegar a 10. ¿Dónde está el 10? Aquí, en las montañas. Aquí se ubica el tesoro A. Muy bien. Ahora vamos a ubicar el tesoro B en el punto 11, 1. 11, 1. Aquí está el tesoro B. Ahora pasamos al siguiente, el tesoro C. El tesoro C está en la coordenada X y Y8. Avanzamos hasta la X2 y subimos hasta las ordenadas de 8. Aquí está el tesoro C. Ahora pasamos con el tesoro D, que está en la coordenada 10, 9. Cuando X vale 10, Y vale 9. Cuando X vale 10, aquí, Y vale 9. 3, 6, 9. Aquí. Aquí está el tesoro D. Ahora, el tesoro E, que está en la coordenada X3 y Y6. X3 y Y6. Perfecto. Aquí encontramos el tesoro E. Así es como nosotros podemos aprender a ubicar los puntos cartesianos dentro del plano. Tenemos un problema y con lo que hemos aprendido ya es hora de poder resolverlo. Muy bien. La mejor forma de ubicarnos dentro de un mapa es identificando un punto de referencia, un punto clave. De esta forma podemos medir la distancia y la dirección que debemos escoger. En el siguiente ejemplo, Carlos debe ir a la farmacia por medicinas y al mercado por víveres. Sin embargo, no conoce la ciudad. Doña Mónica, su abuela, le facilita un mapa donde están todas las calles del pueblo. Ayúdalo a ubicar en los dos sitios a los cuales tiene que ir mediante las coordenadas. Primero debemos ubicar el punto de referencia. El punto de referencia es donde te encuentras. No podemos saber a dónde quieres ir si no sabes en dónde estás. El punto de referencia también lo podemos entender como el punto de origen. Y entonces ese punto de origen significa en dónde se encuentra ahora. Ahora, el punto rojo significa en dónde está Carlos en este momento.
Entonces ese será el punto origen del plano cartesiano. Ahora, muy bien. Dice que primero tenemos que ir a la farmacia y luego al mercado. Entonces procedemos. Buscamos dónde está la farmacia dentro del plano que acabamos de graficar. Perfecto, aquí está. Cruz Azul del Eloy Alfaro. Esa es una farmacia. Entonces, si sabemos que está aquí, ¿en qué coordenadas está la farmacia? En las coordenadas, cuando X, recuerden, cuando el eje de las abscisas o X vale 13 y en las ordenadas Y vale 6. Donde vale 13 y la coordenada de las Y vale 6. Ahora, luego tiene que ir al mercado. ¿Y el mercado en dónde lo encontramos? Acá está arriba, mercado La Dolorosa. Aquí está. ¿Y en qué coordenadas la encontramos? En las coordenadas de las X está en 9 espacios y en la coordenada de las Y sube hasta los 3 espacios. Entonces, cuando X vale 9 y la coordenada de Y vale 13. Entonces, muy bien. Esto nos sirve para poder ubicarnos dentro de un plano. Nunca olvides que el punto de referencia es donde te encuentras en ese momento. Y así es como podemos ubicarnos dentro de un mapa utilizando el plano cartesiano que encontramos en la vida diaria. Muchas gracias. Como una forma para practicar y divertirnos en casa, vamos a crear nuestro propio plano cartesiano con números naturales, para los cuales necesitaremos los siguientes materiales. Una pieza de espuma flex de cualquier tamaño, porque luego pasaremos a recortar, lana escolar de cualquier color, marcador, punta gruesa y punta fina, pines de colores o alfileres, regla y un estilete. Lo primero que haremos será trazar la medida de la espuma flex, que sería 23 de largo por 23 de ancho. Debe quedar de esta forma. Lo siguiente que haremos es con el estilete recortarlo de manera cuidadosa. Te puedes ayudar de un soporte dependiendo de la superficie de tu mesa de trabajo. Este sería el resultado. Lo siguiente que haremos será dejar de un lado 1 centímetro de espacio y del otro lado también 1 centímetro para poder graficar el eje Y y el eje X. Para hacer más visibles las líneas, utilizaremos el marcador punta gruesa. Utilizando de vuelta el marcador fino, pondremos los números del 1 al 10. Tanto para las Y como para las X, la medida sería 2 centímetros por cada número. Cada 2 centímetros se coloca un número. Y así tendría que quedar el plano cartesiano. Cada 2 espacios se ha colocado el número. Repitiendo. Ahora pasaremos a utilizarlo con las siguientes coordenadas que las voy a colocar por aquí. La primera coordenada nos dice lo siguiente: 4, 2. Recordemos que el 4 pertenece al eje de las X y el 2 al eje de las Y. Por lo que buscamos 4 con 2 y pinchamos. La siguiente coordenada nos indica 2,5. 2,5. 2 y el 5. Y hacemos lo mismo con el resto de coordenadas hasta obtener la figura. El siguiente punto es 4,8. Marcamos 4,8. 7,8 es el siguiente. 7,8. 9,5. 9,5. Y el último, 7,2. 7,2. Y ahora lo que pasaremos a hacer es utilizar una de estas lanas e ir uniendo los puntos según el orden dado. Por el punto A, B, C,
D, E, F. Listo, tenemos un hexágono, pero no solamente se pueden hacer figuras geométricas, también podemos hacer otras, como el ejemplo de aquí, una flor. Y eso sería todo. A continuación dejaré unas coordenadas para que descubran cuál es la figura que se forma. Muchas gracias.